Vamos a continuar entonces con el orden de nuestro servicio y vamos a entrar al tema de hoy, amén. ¿Listos para aprender y recibir de la palabra del Señor? ¿Verdad? Siempre Dios nos ministra, nos habla y bueno, tenemos que estar atentos a todo lo que vamos a estar aprendiendo, amén. Ok, vamos a continuar entonces hoy con nuestra serie que llevamos los sábados, una iglesia que sabe dar, amén. Una iglesia que sabe dar. El tema de hoy es sabe darse a sí misma. Y no me refiero a comprarnos cosas, porque luego de repente van a decir, hermano, ya trajo un buen mensaje. No. Vamos a ver qué quiere decir esto, amén. Acompáñame a leer Efesios capítulo 5. Carta a los Efesios, capítulo número 5, vamos a estar leyendo en el versículo número 1 y el versículo número 2, ¿ok? Vamos a aprender, fíjense que darse a sí mismo, si el Señor así nos lo permite, es un lenguaje, ¿sabía? Un lenguaje de amor y también de adoración. Eso es algo que el Señor, si así lo permite, vamos a aprender, ¿ok? Efesios capítulo 5, versículo número 1 y número 2 dice de esta manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Acompáñenme a ponernos en las manos de Dios para orar y dar inicio. Amén, oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde una vez más porque nos concede estar aquí. Hoy queremos poner en sus manos este tiempo de la enseñanza y de la predicación, Señor. Pedimos que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento a su palabra. Yo creo, como todos mis hermanos, que conoces nuestras necesidades, conoces todas nuestras situaciones, nuestras circunstancias, y la palabra que tú has traído, Señor, va a ser de bendición y edificación. Ayúdanos a estar atentos para recibir, Señor, lo que nos has traído, Señor, para, en el sentido bíblico, apropiarnos de esas palabras, Señor, para vivirla, primeramente creerla, Señor, y también para de esa manera, Señor, poder mostrar al mundo que tú sigues transformando vidas y tú sigues obrando en los corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, una iglesia que sabe dar, sabe darse a sí misma. Cuando hablamos de dar, hermanos, muchas veces lo limitamos a las cosas materiales, ¿verdad? Siempre es lo primero que nos imaginamos. Por ejemplo, el dinero, o cualquier tipo de objeto, ¿no? O alguna especie de ayuda también, ¿no? Alguna ayuda puntual. Pero el corazón del Evangelio nos revela que es algo más profundo, hermanos. Dar no solo es un acto externo, sino que es un reflejo interno de una entrega total. Nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo de esto. Él no nos dio una moneda desde el cielo, ¿verdad? O sea, Él no aventó algo, ahí les va, pues, no, ¿verdad? Él, ¿qué fue lo que hizo? Se dio a sí mismo. Y eso lo cambia todo, hermanos. Hoy vamos a, si así el Señor lo permite, aprender que darse a sí mismo es una de las formas más profundas de amar y también de adorar. Amén. Bueno, dicho todo esto, vamos a iniciar con nuestro primer punto. Dios, hermanos, nos enseñó a dar al entregarse a sí mismo. La primera parte de ahí, de Efesios 5:1, al principio dice, la primera porción de este pasaje dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra imitadores significa seguir, ¿verdad? O implica más bien seguir el ejemplo de Dios, pero con una intención, o sea, con intención. ¿Y cuál es el ejemplo que Dios nos ha dado? Pues darse por completo. Él no nos dio cosas desde lejos, fíjense, ¿no? Él nos dio a su Hijo y en Cristo Él se entregó a sí mismo. Si nosotros somos hijos de Dios, esos hijos amados, tenemos que imitar su manera de amar. ¿Y cómo es una de esas formas que Él tiene de amarnos? No es una manera superficial, es una manera profunda, y es entregarse. Es
tener entrega. Fíjense, acompáñenme a leer Filipenses capítulo 2 para ver una vez más aquí el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos da, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, vamos a leer ahí, versículos, gracias hermanos, versículos 5 al 8, amén. Vamos a leer, porque Él nos da el ejemplo, hermanos, de esa entrega, de ese dar, de ese darse a sí mismo, y Él también nos enseña que nosotros tenemos que hacerlo, amén. Ok, estamos ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 5, vamos a leer ahí, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leemos que nuestro Señor Jesús dice que Él se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte. ¿Cómo podemos entender este principio aquí de darse a sí mismo? Que, bueno, dice que no se aferró, ¿verdad? Como siendo en forma de Dios, ya tomando forma de hombre, no se aferró a un derecho divino que a lo mejor Él tenía, sino que Él lo dejó todo para tomar esa forma, que es la de siervo, que es la de un ser humano, siendo el Dios glorioso que Él siempre ha sido. Es decir, que Él no vino a la tierra solo para enseñar, Él vino también para ayudar. Él vino a entregarse completamente. Dios no dio algo de fuera, dio lo más profundo. Se dio a sí mismo, se entregó Él completamente. Y lo podemos ver cuando Él está con sus discípulos, ¿verdad? En cada situación, cómo se acercó incluso con la gente, ¿verdad? Los que le hacían preguntas con trampas, ¿se acuerdan que siempre querían tenderle una trampa al Señor? Y Él les daba una respuesta de su sabiduría y de su amor, y siempre les daba una lección. Jesús se entregó completamente. Esto nos recuerda algo a nosotros, y aplicando lo que hemos leído de entregarse, ¿estoy dando solo cosas o verdaderamente estoy dando mi tiempo, mi energía, mi atención, mi perdón, compasión o el corazón? Si estamos dando el corazón o nomás eventualmente o de repente damos algo, alguna cosa, bueno hermano, quisiera ayudarte, pero pues que Dios te bendiga. Y lo que sea, aquí estamos, a veces decimos, ¿no? Y cuando a veces nos hablan, no, hermano, pues luego. Pero a veces creemos que con dar cosas no está nada, no es pecado darlo, eso no quiero que quede claro. Pero también es importante que lo que hacemos, que lo que damos tenga algo muy importante, que sea la intención y el deseo de agradar a Dios y ser de bendición a quienes estamos sirviendo. Nuestro Señor nos da el ejemplo de cómo Él se entregó y se despojó a sí mismo de todo, de toda comodidad en su reino, en su trono, para venir a padecer los males del cuerpo humano, la sed, el cansancio, todo eso, las heridas. ¿Usted cree que a Jesús le dolieron las heridas en su cuerpo? Claro que sí. Y no solo las heridas en el cuerpo, las heridas del corazón al sufrir la traición de uno de sus más cercanos, que fue Judas. ¿Usted no cree que le dolió? O cuando Pedro lo negó, ¿verdad? Cuando todos salieron corriendo y lo dejaron ahí, todo eso que él padeció, él sabía que lo iba a tener que padecer. Aún así, no retrocedió ni un solo paso. Dar cosas es generosidad, ¿verdad? Eso se puede entender y hay que ser generosos. Pero darse a uno mismo es un reflejo del amor de Dios en nuestro corazón. Si de verdad nos damos, o a veces creemos que con dar algunas cosas ya es suficiente.
Bueno, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, fíjense. El verdadero dar cuesta, pero transforma. La segunda parte del versículo 2 dice, en Efesios 5, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Andar en amor significa, hermanos, que el amor debe ser nuestro estilo de vida diario. Y eso no quiere decir que tenemos que estar a cada momento, ¿verdad?, diciendo una frase romántica. No, no, no. Esto es algo más profundo que eso. No es algo ocasional, ¿verdad? No es que de repente tengamos alguna actitud buena. No, es algo que debe ser nuestro estilo de vida todos los días. ¿Quién es nuestro ejemplo de esto? Una vez más, nuestro Señor Jesús, quien nos amó con una entrega total. Amar como Cristo implica un sacrificio, hermanos. Implica a veces incomodidad y también acción. El amor verdadero cuesta, pero también transforma a los demás. Acompáñame a leer una historia. Vamos a leer Lucas capítulo 10, fíjense, para ver lo que pasa aquí. El Evangelio de Lucas, fíjense, acompáñame a leer. Capítulo 10. ¿Qué historia aquí? Vamos a leer algo muy interesante. Versículo 25, que es, vamos a leer hasta... vamos a aprender cómo es esta entrega, o sea, el darse a uno mismo en esta entrega, en un amor verdadero, fíjense. Y como vemos en este ejemplo que nos dejó el Señor aquí, lo que implica, una de las maneras de cómo podemos aprender todo lo que implica dar y qué aquí se dio, qué fue lo que aquí se dio. Fíjese, 10:25 de Lucas dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta no se le hicieron una vez. Recordemos que también el joven rico le preguntó esto, ¿cómo heredar la vida eterna? Y la vida eterna es buena, claro que sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues es lo que debemos, por la gracia de Dios, es donde si Él permite estaremos. Pero algo más importante es el dador de la vida eterna. Pero bueno, aquí ellos querían saber cómo heredar, pues cómo entrar en el reino, pero no les interesaba otra cosa. Entonces el versículo 26 dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Porque quien le preguntó era alguien que sabía, alguien que tenía conocimiento. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía la respuesta a esta pregunta y el Señor dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjense, esta es la respuesta del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Haz esto y vivirás, pero aprendiendo qué es lo que quiere decir amar a Dios con todo el corazón. Y eso es algo que todos los días debemos de dedicarnos, a amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Pero no quedó ahí, fíjense. El Señor Jesús le dio la respuesta, pero versículo 29, pero Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? O sea, como que siguiendo en esta línea de quererlo probar. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció, versículo 31, que cuando un sacerdote descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36 dice,
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El Señor pues ya le narró la historia, le ilustró qué quiere decir amar, ¿verdad? Y quién es el prójimo. El 37 dice, Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice lo mismo que ya le había dicho. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia que el Señor nos narra aquí? Vemos el ejemplo del buen samaritano, pero él hizo algo que por lo menos nos muestra cómo es darse también, ¿verdad? Y cómo ese dar puede transformar a alguien más, puede ser de bendición para alguien más. Él se detuvo, fíjense, primero, ¿qué fue lo que pasó? Se detuvo, aunque él iba de viaje, ¿no? Aunque él tenía sus cosas que hacer, a lo mejor, pero él se detuvo. Este detenerse implica que se tomó el tiempo para parar lo que estaba haciendo al observar a este hombre que había sido golpeado y saqueado. Se detuvo ahí. A veces vivimos tan ajetreados, ¿verdad? Con tontas cosas, con el trabajo, con pues los gastos, y un sinfín de cosas, ¿no? Que problemas en la familia a veces hay, pero a veces es importante también detenernos, hermanos, ¿verdad? Pero antes de seguir avanzando. En este caso él, pues para ver, porque muchas veces estamos tan enfocados en las cosas que quisiéramos tener o donde quisiéramos estar y muchas cosas que no nos detenemos a ver que nosotros tenemos que ser esa sal de la tierra y esa luz del mundo para los demás, para ser de bendición y a través de nosotros que el amor y la gracia de Dios se vea en alguien, hacia alguien. Pero bueno, a veces vivimos tan afanados que no somos ese canal. ¿Qué más hizo este samaritano? Se acercó. Fíjense, aunque el hombre estaba herido y sucio, lo que no hizo el sacerdote y el levita, tal vez de quienes se esperaba que estaban al servicio de Dios, de quien se esperaba que se acercaran, no lo hicieron, pero este hombre se acercó, a pesar de que este hombre estaba todo herido. Y no solo se acercó, curó. Fíjense, él dio tiempo, aceite y vino, o sea, él dio de lo que él tenía para curarlo. Luego cargó al hombre, hizo un esfuerzo físico, y pagó y prometió volver. Aquí vemos que cuando él carga al hombre, dio un esfuerzo, dio un poco más para ayudarlo y llevarlo con él. A veces, hermanos, yo sé que todos podemos tener días difíciles, ¿sí o no? Momentos donde la pasamos muy mal. Pero así como nosotros, así como yo, paso a veces momentos difíciles, los días un poco más difíciles, los demás también. Y si a veces yo puedo cargar a mi hermano, dar de esforzarme para cargar con él, ¿verdad? Cargarlo a él, tenemos que hacerlo, porque todos a veces tenemos días difíciles. A veces es ahí, hermanos, donde Dios también trabaja con nosotros y nos muestra qué parte de nuestra vida a veces está mal, o cómo podemos ser de bendición a otros, aún a pesar de que también la pasamos mal a veces. No necesariamente por desobediencia, ya si es por desobediencia, pues ahí es otro tema. Pero a veces estamos desesperados porque estamos esperando una respuesta de parte de Dios y nos habla el hermano mil ayudas, ¿verdad? Que siempre nos pide ayuda. No, hermano, ahorita no puedo ir, estoy aquí, no sé qué. A lo mejor ese era un momento crucial para el hermano que necesitaba, pues, no sé, una oración, a lo mejor un consejo tal vez, o hacer algo, o a veces solamente pues platicar. No tiene de malo platicar con los hermanos, pero nuestro afán, nuestra falta de compromiso con la comunidad cristiana, con nuestra familia en la fe, a veces nos hacen, ¿verdad?, alejarnos o alejarlos a los demás. Bueno, este hombre dio de su esfuerzo, y a veces tenemos que dar ese esfuerzo, hermanos, para hacer de bendición para otros. ¿Qué más? Bueno, pagó, y aquí habla de que dio
recursos, y no solo eso, porque a veces yo creo que lo entendemos en un sentido maduro. Tenemos que también saber dar nuestros recursos, y ya se ha explicado qué quiere decir eso. Muchas veces va a implicar a veces poner un poco de, pues si es llevar a un hermano a su casa, ¿verdad? De nuestro carro, nuestra gasolina, o ir por él, ¿no? O dependiendo de lo que Dios ponga en el corazón, a veces eso también se tiene que dar. Pero no solo eso, dice que prometió volver. Pero esta promesa de que iba a volver habla de dar un compromiso. Que a veces damos cosas, pero también tenemos que saber que tenemos que dar y tener ese compromiso unos con otros. Él prometió volver para, pues, ver cómo estaba. ¿Cuántas veces hemos vuelto a nuestros hermanos después de que ha pasado algo? ¿Cuántas veces hemos ido una vez más a decirle, hermano, ¿cómo has ido? ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido después de aquello, de aquello? Bueno, también tenemos que aprender a dar ese compromiso. Este hombre entonces no solo dio una limosna. Este samaritano, en ese sentido, se dio a sí mismo, porque dio de todo lo que él tenía, no solo lo que él tenía, sino todo también lo que él era. Y Jesús nos dice a cada uno de nosotros, ve y haz tú lo mismo. Señor, ¿cómo puedo agradarte más? ¿Cómo puedo vivir en esa verdadera obediencia a ti? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve y haz tú lo mismo, dice el Señor. Aquí nos vienen algunas preguntas para aplicar este principio aquí. Y es, ¿estoy dispuesto? Fíjense, porque este samaritano no tenía ninguna necesidad de hacerlo, ¿sí o no? Pues pudo haber pasado como el levita y el sacerdote. Pero él lo hizo. Aquí viene esta pregunta entonces. ¿Estoy dispuesta a amar aun cuando eso a veces cuesta? En nuestro corazón, esa debe ser siempre la actitud, hermanos. No podemos, como cristianos, no debemos, porque a veces digo no podemos, pero a veces lo hacemos, ¿verdad? Pero nuestro perdón debe ser incondicional. ¿Cuántos saben eso? Nuestro amor debe ser incondicional. Nuestra ayuda debe ser desinteresada. ¿Sabe qué quiere decir eso? No por sacar un beneficio de alguien, sino porque así como hemos recibido de gracia, damos de gracia. A lo mejor nunca nos agradecen, a lo mejor nunca se disculpan con nosotros, a lo mejor siempre hay alguien que le vamos a caer mal o que nos odia, pero eso no debe impedir el amor, la gracia y el perdón en nuestro corazón, hermanos. Nunca en nuestra mente debe estar esos pensamientos de querer que así como hemos tratado, nos deben tratar. Nosotros debemos tratar a los demás, ¿se acuerdan cómo dijo el Señor? Como nos gustaría que nos traten a nosotros, independientemente de si nos tratan de la misma manera. En el mundo es bien fácil, ¿sí o no? ¿Cómo era nuestra vida en el mundo? No, pues el que me la hace me la paga, como me trates te trato, y ahí nos vamos dando. No, eso es una actitud de la cultura del mundo. Eso no ayuda a nada, eso no trae un verdadero beneficio. Eso solo genera más violencia, resentimiento, amargura y dolor en el corazón. Eso no nos edifica. Ahora como cristianos, pues no. ¿Estoy dispuesto o estamos dispuestos a perdonar cuando no lo merecen? O más aún, ¿estamos dispuestos a servir cuando nadie lo nota? Que a veces decimos, yo quiero servir a Dios, pero pues quiero que me vean, ¿no? Quiero que me vean trapeando, quiero que me vean aquí, ¿no? Pero ¿cuál es el ojo más importante que nos debe observar? ¿El del Señor, sí o no? Porque Él mira mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Él mira el corazón. Él sabe si lo que hacemos aquí lo hacemos con el deseo de adorarlo a Él, porque amamos a Dios, o pues porque, no, pues ya me dijeron, pues ni modo que les diga que no. O sea, verdaderamente Dios sabe si tenemos hermano, es que de servir es mucha responsabilidad, yo no me voy a venir a la iglesia. Hermano, servir a Dios no nomás es hacer cosas aquí en la iglesia, es en la casa, en la familia, con el respeto, el amor y la educación a nuestros seres queridos,
con predicarle. ¿Sabía que uno de los servicios más importantes que tenemos y más prioritarios es el predicarle a nuestra familia del Evangelio? No me refiero a que todas las mañanas haga devocionales y les predique un sermón de 2 horas. Es con la obediencia, es con el ejemplo, es con el testimonio. Es con eso, hermanos. Y mire, aunque a veces no parezca, pero si nos dedicamos a Dios fervientemente, genuinamente, Él va a permitir las situaciones. Todo va a depender de nuestra obediencia y de nuestra disposición también. Las situaciones para darles en un momento específico una palabra a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, no lo sé. Y con el denuedo y la gracia de Dios, eso los va a acercar. Pero si siempre estamos quejándonos, hablando mal de los hermanos aquí, de los líderes, de los servidores, del pastor, llegamos a la casa y ¿cómo te fue? No, me hubieras visto el pastor, parecía que había visto una película de Julio César Chávez, estaba con todo y no, hombre, y nuestros hijos, nuestra esposa que no viene a la iglesia y pues nunca voy a ir a esa iglesia porque siempre llegas bien mal. ¿Sí me explico? O la otra, ¿no? De que estamos aquí, ¿verdad? Recibimos la palabra de Dios y saliendo, pues vamos y hacemos todo lo contrario a lo que nos dicen. Hermanos, acordemos que no podemos esperar que Dios nos ayude. O sea, aunque a veces en su misericordia Él es muy paciente, pero no debemos esperar que Dios acomode todo solamente porque ya venimos aquí a la iglesia. Dios no es una máquina, ¿verdad? No es un juego de azar. Como dijimos ahí en Algodones, Dios no es un tianguis, hermano. No venga a buscar ofertas aquí. No. Es lo que es lo que la palabra de Dios enseña, que es la entrega total. Porque es lo que Él hizo. Así que darse a uno mismo es el amor en acción. No es cómodo, la verdad, porque no le vamos a mentir. Está bien a gusto, hermano, usted que siempre está haciendo por los demás y que nadie le regrese nada. No es lo más cómodo, aunque no lo hacemos por eso. Pero es lo más real, porque ese es el verdadero amor. El que aunque no reciba el gracias o algo a cambio, se mantiene intacto. Que sigue siendo el mismo, como Dios. ¿Cuántas veces Dios no ha mostrado su amor y su misericordia con nosotros? Su perdón, su paciencia, de que a veces no somos tan dedicados como deberíamos y volvemos a abrir los ojos al amanecer siguiente. ¿Cuántas veces cuántas veces no hemos ofendido a Dios saliendo de la iglesia y Dios nos da de su amor, de su perdón? Sigue siendo el mismo, de la misma manera nosotros, hermanos. Esto nos lleva al siguiente punto, que darse a sí mismo es una forma también, fíjense, y es una manera de entender la adoración, hermanos. En la siguiente parte del versículo de Efesios 5:2 dice: y se entregó a sí mismo, Efesios 5:2, la última parte, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La entrega de Jesús no solo fue hacia el hombre, sino también fue una ofrenda a Dios. Claro que Él se sacrificó por nosotros, pero también fue ofrecido, porque fue sacrificado por nuestros pecados a Dios. Él se sacrificó ante Dios. Aquí hay algunas palabras interesantes, que es la palabra ofrenda. La ofrenda, ¿sabe qué es? De una manera muy sencilla, es una entrega voluntaria. ¿Ok? Es una entrega voluntaria. El sacrificio implica costo y muerte también. Porque los sacrificios, ¿se acuerdan? Del Antiguo Testamento era matar al animalito, ¿no? Y la otra es olor fragante. Esto habla de que Dios se agradó de su entrega. Darme por amor a alguien es adoración, hermanos. Cuando perdonamos, cuando servimos, cuando consolamos, estamos también adorando a Dios. Es ahí donde también, ya lo vimos en la serie anterior, ¿se acuerdan? Una iglesia que sabe adorar. Es ahí donde también adoramos a Dios.
Ay, hermano, es que usted no conoce a mis hijos, usted los ve aquí en la iglesia, pero en la casa. Bueno, adoramos a Dios cuando somos pacientes con ellos y entendemos sus etapas, sus situaciones, sus circunstancias, y estamos ahí, bueno, como papás para ellos. Acuérdense, hermanos, que el mundo, hablando y recíbanlo de parte del Señor, papás que están ahí, acuérdense que el mundo sabe qué les va a decir a sus hijos acerca de usted. Mira, tu papá y tu mamá pues siempre te van a regañar por lo que hagas, entonces tienes que buscar la manera de que no te cachen, ¿no? Eso es lo que les van a decir en la escuela, los amigos, en la esquina, no sé dónde vayan a jugar. Siempre van a hacer o van a tratar de hacer que nuestros hijos vean a los papás no como personas en quien pueden confiar, sino alguien que deben tenerles miedo y deben esconderse cuando quieran hacer algo. Lo digo con vergüenza, pero es la verdad. Pocas veces, casi ninguna podría decirle, fueron las ocasiones en las que yo me acerqué con mi mamá para platicar cómo me sentía, qué me estaba pasando, cuando era adolescente, obviamente. ¿Por qué? Porque en la cultura del mundo esa es la manera en que ven a los papás. ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad? Bueno, mostrarles que no es así, ¿verdad? Que estamos para ellos, no les vamos a solapar nada, pero que pueden confiar que no les vamos a hacer ningún daño. Pero esa es la idea que poco a poco les van a transmitir a nuestros jóvenes. ¿Quisieron algo malo? ¿Cuántas veces a la primera que uno de nuestros hijos o de sus hijos, ¿verdad?, han hecho algo, se lo van y se lo confiesan? ¿Verdad que no? ¿Qué pasa? Ahí se andan escondiendo y ya cuando ya saben qué pasó y ya viene la corrección. Pero qué bendición que nuestros hijos pudieran decir, ¿sabes qué? Papá, mamá, hice eso, perdón. Claro, viene la disciplina, viene todo, pero qué hermoso es la confianza. Y esa debe ser una de nuestras metas como familias cristianas. No de que nos vean y ni se mueven, no, pues eso no debe ser. Contrario. Ahora, fíjense, hermanos, Romanos 12:1, cierro el paréntesis ahí. Dar en ese amor es adorar también. Lo que dice Romanos 12:1, fíjense, acompáñenme a leer. Dice, bueno, lo voy a leer en otra versión diferente, pero dice: presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y más adelante dice: este es su culto racional. La verdadera adoración no solo son canciones, y ya en la serie pasada dijimos bastante de eso. La música, a través de la música podemos cantar a Dios, y es una manera de adorar a Dios, pero no lo es todo, ¿ok? Entonces la adoración no solo es o solo son canciones, es entregarle a Dios nuestra vida entera. ¿Y cómo es esa entrega? Cuando cada vez que perdonamos, hermanos, estamos entregando el orgullo. Cada vez que servimos, pues damos de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas. Cada vez que amamos, estamos renunciando o estamos dando la parte que dice: no, ese no se lo merece. Cuando escuchamos, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos la disposición de escuchar a alguien? A lo mejor no darle un consejo, porque a veces no tenemos todas las respuestas, ¿sí o no? Pero de escuchar. Cuando ayudamos genuinamente, estamos también adorando. No necesariamente tiene que tener un instrumento musical o cantar. Esto también es adorar, hermanos. Nuestro Señor Jesús en la cruz fue la máxima expresión de adoración. Se dio a sí mismo por amor, para gloria de Dios. Aplicando todo esto, ¿qué ofrecemos a Dios? ¿Nuestro corazón? ¿Nuestro carácter? Con todo lo que a veces tiene. ¿Nuestra voluntad? ¿O solo palabras? No, tú eres mi Dios y yo danzaré como David, decimos aquí, ¿verdad? Pero cuando ya vienen las situaciones, no, ni oramos para consultar a Dios si quiere que compremos ese carro, ¿verdad? Y ahí está, pues tengo el dinero, pues ya, ¿qué más le voy a preguntar a Dios? Pues véngase, ¿no? Pues no. ¿Y si no es lo que Dios quiere?
Muchas cosas, hermano, pudiéramos decir al respecto. ¿Estamos adorando verdaderamente a Dios con nuestra vida o solamente, como ya lo dijimos en una ocasión, o solamente con nuestros labios? Cualquiera puede decir cosas bonitas acerca de Dios. Hay gente que escribe poemas y tal, y no son cristianos. Pero entonces me va a preguntar, hermano Chuy, ¿qué quiere decir entonces darse a sí mismo? Dice, en esencia significa una entrega voluntaria y totalmente de nuestra persona por amor a Dios y también por amor a los demás. No se trata solo de hacer cosas buenas, sino de ofrecer nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestra energía, las emociones, los dones y toda la vida como un acto de amor y obediencia. Como leímos, ¿verdad? En Efesios, Él se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. Aquí la frase, hay una palabra, ¿verdad?, que se traduce a que se entregó a sí mismo. Esto quiere decir que se entregó voluntariamente, sin reservas. No fue forzado, lo hizo por amor. ¿Qué implica entonces entregarse? Bueno, implica voluntariedad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tener la voluntad de hacerlo. Nadie, hermano, se lo digo de esta manera y con todo el respeto, nadie puede obligarte a darte de verdad. Fíjense eso. Nadie puede obligarlo o obligarla. Es un acto de amor, no de obligación. El Señor Jesús dijo en Juan, lo voy a leer nomás este pedacito, Juan 10:18, dice, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Estamos sirviendo a Dios entonces y a otros con ese deseo genuino de agradar al Señor y de ser de bendición para nuestros hermanos, o nada más porque nos sentimos obligados. ¿Qué más implica darse a sí mismo? Pues una renuncia personal. Significa dejar de vivir solo para uno mismo. Pablo dijo, ¿se acuerdan en Gálatas 2:20? ¿Qué dijo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No significa que tenemos que negarnos porque nosotros no valemos nada, no, sino que nos entregamos para propósitos más altos, que es el propósito de Dios. Hermano, aquí viene una buena pregunta. ¿Hay algo que debamos soltar? ¿Hay algo que debas soltar? Le pregunto de esa manera. Orgullo, comodidad, tiempo, ¿qué puede ser? Para poder entregarnos más a Dios, ¿hay algo que debamos soltar? Cada uno de nosotros sabe qué es, qué hay, ¿verdad? Hay que entregarlo. ¿Qué más quiere decir darse a sí mismo? Pues sacrificio por amor. Darse implica pagar un precio también. Nuestro Señor Jesús no se entregó porque era fácil, ¿verdad? Que no lo leemos, pero eso no fue algo fácil. Le costó a entregar todo eso. Cuando leímos en Romanos 12:1 que nos llama a hacer sacrificios vivos, habla vivos y habla de entregados voluntariamente. ¿Estamos dispuestos a darle de esa manera a Dios nuestra vida? A dar todo el corazón, aunque a veces eso cueste. ¿Qué más? Una entrega total, no parcial, o sea, no una parte. Nuestro Señor Jesús no dio solo su enseñanza o solo su tiempo, porque sí lo hizo, pero no solo eso, dio su vida entera. Así también darnos a nosotros mismos no es solo dar un rato, sino es estar disponibles y dispuestos para Dios y para su obra en todo momento. No cuando
no cuando nos caigan las utilidades, ¿verdad? Aquí ya soy, no, es en todo momento. ¿Estamos dando lo que verdaderamente somos o solo lo que nos sobra a veces? Esa es una buena pregunta. ¿Qué más? Bueno, entregarse es, darse a sí mismo es adoración con la vida. La entrega personal es esa adoración real, hermanos. Esa entrega de todo nuestro ser. No se trata solo de levantar las manos aquí en la iglesia y cantar, y la verdad ya lo sabemos, sino de vivir cada día como una ofrenda para Dios. Tenemos que adorar a Dios con nuestro estilo de vida. ¿Cómo es eso, hermanos? Pues con nuestras decisiones, con nuestro trato a los demás, con las cosas que son prioridad para nosotros. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Yo le preguntaría de esta manera: ¿qué es lo más importante? Sabemos que es Dios, ¿verdad? Y después de ahí, ¿qué es lo más importante como cristiano para usted en la vida? Si usted dice que el trabajo, hermano, pues aquí ya, déjeme, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Si nada de lo que decimos tiene que ver con nuestra comunión con Dios, hay un problema. Debemos saber debe ser lo más importante. ¿Sabe qué es lo más peligroso de no saber a veces? Porque uno puede decir, bueno, yo no sé. Es saberlo y no hacerlo. Oh, hermano, yo sé que debo orar, pero pues no oro porque pues no que no tengo tiempo, hermano. A veces el trabajo, tengo 3 trabajos y no tengo tiempo para Dios. Eso es bien peligroso, hermano, porque ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Ya lo hemos visto muchas veces, pero hermanos, en un instante todo puede desaparecer. Nuestros 10 pesos que tenemos en el banco, se puede colapsar el sistema, lo podemos perder todo en un instante. En la pandemia lo vivimos, ¿se acuerda? Negocios cerraron, mucha gente se quedó sin trabajo en un instante. Ahorita con lo de la guerra, y si estalla algo y la economía, en un momento todo puede colapsar. Por eso ninguna de esas cosas debe ser, no es que no sean importantes, pero no deben ser lo más importante. Bueno, ¿cómo podemos entonces empezar como cristianos a darnos a nosotros mismos, a ser una iglesia que se da a sí misma? Bueno, en oración, lo más importante que es nuestra vida de oración, podemos empezar diciéndole al Señor: aquí estoy, toma mi vida y úsala como tú quieras. Eso es una manera de empezar a darnos en oración primeramente. A lo mejor puede ser servir donde nadie quiere servir. Hay que poner en oración. Ahí es donde empieza la entrega real, ¿no? Perdonando, llamando a quienes a veces decimos que no lo merecen, pero nadie lo merece. Eso también es darnos a nosotros mismos. Usando los dones que Dios nos ha dado. Hermano, si Dios te dio un don, úsalo para Él. Darlos es entregar, es entregarle también a Dios nuestra vida. Ser generoso con el tiempo y con la energía, no solo con el dinero, también con nuestro tiempo, para Dios y pues para el servicio a alguien más. ¿Y qué más pudiéramos decir? De entre muchas de las más que pudiéramos mencionar que significa darse a sí mismo, es hacer que lo voy a decir de esta manera, que mis decisiones giren en torno a todo lo que agrada a Dios, no solo a lo que me conviene. Hay muchas cosas que nos convienen, ¿sí o no? Y tristemente la mayoría de nuestras decisiones giran en torno a eso, a lo que solamente nos conviene terrenalmente, pero no si le agrada a Dios. Y ese es un buen cambio que podemos empezar a hacer. ¿Qué decisión importante tiene que tomar en este momento, o en qué situación se encuentra, hermano o hermana, que tenga que tomar una decisión importante? Bueno,
llevemos lo de Dios en oración y que la decisión que vayamos a tomar sea en torno a algo que a Dios le agrade, no solo a algo que nos conviene. Porque ahí es donde a veces también nos metemos en problemas y luego andamos pasándola muy mal. Andamos todos afligidos, quebrantados, amargados porque decidimos algo que no era de Dios y luego vienen consecuencias a nuestras vidas. Puede ser un trabajo que nos está quitando demasiado tiempo que ni podemos estar en casa con la familia. Yo he conocido gente, hermanos, que ha sacrificado cumpleaños de sus hijos por estar trabajando, que ha sacrificado tiempo con su familia por estar trabajando, tiempo que no va a recuperar. Yo no sé si para esa persona o esas personas que lo han hecho ha valido la pena, pero sinceramente después se ve qué tanto valió la pena haberse sacrificado por el trabajo. Por decir un ejemplo, ¿no? Pueden ser otras cosas. Por un hobby, por algo que me gusta hacer. No lo sé. Después se ven las consecuencias de eso. Pero bueno, hermanos, vamos hacia el final. Resumiendo todo esto. Hermanos, tal vez, se lo voy a decir de esa manera, con todo respeto. Tal vez has vivido dando cosas, porque pues a lo mejor hemos dado cosas, ¿sí o no? Lo que sea. Pero tal vez no te has dado a ti mismo o a ti misma. Hoy nuestro Señor Jesús nos invita y te invita, mi hermano, a que tú seas la ofrenda viva. Esa es la ofrenda que Él quiere, que tú seas la ofrenda. Dale a Dios no solo tus canciones o las que decimos ser, ¿verdad? O no le demos solo cantos, ¿verdad? Dale tu voluntad. Dale tus heridas. Todos a veces traemos heridas, cosas que a veces venimos arrastrando, que nos hicieron, que tal vez no se las hemos dado a Dios. Dale también eso. Tus temores, hay algo a lo mejor, hermano, que has cargado, no lo sé, no, hay que entregárselo al Señor. Tus dones, a lo mejor Dios le dio, hermano, a lo mejor Dios le dio un don ahí, por andar afanado, por andar tibios, ¿verdad? No lo sabemos cuál es, pero tal vez hay algo ahí, o a lo mejor sí sabe y lo anda enterrando. Entrégaselo a Dios. Sus relaciones, lo digo de esta manera, ¿verdad? Ya dije con todo respeto, tus relaciones, entrégaselas a Dios. No, es que yo ya sé cómo tratar a mi hijo, yo ya sé cómo tratar a mi esposa, yo ya sé cómo tratar a mi jefe, yo ya sé cómo tratar a mi tío, y así y así. Hermanos, démosle nuestras relaciones a Él. Nos va a decir cómo hacerlo mejor de lo que a veces nosotros pensamos. Para poder aprender y ver la mano de Dios en nuestras vidas y ser una iglesia que se sabe dar a sí misma. Amén. Recibimos la palabra de Dios. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar y vamos a dar por terminado ese tiempo. Y vamos a orar así como estamos. Una iglesia que se sabe dar, no solo es generosa con cosas, es una iglesia que se entrega en amor como nuestro Señor Jesús lo hizo. Así que el reto para nosotros diario es darnos de la misma manera que nuestro Señor Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Aunque después de que Él se entregó, ¿verdad?, y resucitó, tal vez hay gente que hoy ni piensa en Dios, pero si el Evangelio llega a su corazón, ellos pueden recibir salvación. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a aprender a darnos, a entregarnos a nosotros mismos como así Él también lo hizo. Amén. Ahí se encuentra, acompáñame a hacer una oración. Oremos. Padre, damos gracias por su palabra que es fiel y verdadera, que siempre nos dice la verdad.
Lo queremos pedir perdón porque reconocemos que a veces no somos una iglesia que se sabe dar a sí misma, que se sabe negar, que sabe cargar la cruz, que sabe entregarse, que sabe de qué es lo más importante, cuáles son las decisiones más importantes que debemos tomar. Pero queremos darnos el tiempo para reconocer que si no lo hemos hecho, pedimos que nos ayudes, danos la sabiduría para empezar y la fuerza para empezar a hacerlo. Señor, ya no quiero solo dar cosas, quiero aprender a darme a mí mismo así como tú lo hiciste. Enséñame a amar, a servir, a entregarme como una ofrenda viva para ti. Que puedan verte a ti a través de esa entrega, Señor. Que puedan ver cómo esa entrega, lejos de amargarme o de hacer un mal a mi corazón, verdaderamente sana mi corazón, Señor. Y que a pesar de las traiciones, a pesar de las decepciones, guárdanos, Padre, para que nuestro amor a ti y nuestra adoración para ti permanezcan intactas, Señor. No importa si a veces nunca nos dan las gracias, no importa si a lo mejor constantemente hablan mal de nosotros, nuestra familia, lo que sea, que tengamos un corazón libre para dar. Siempre dispuestos, Señor, para todo aquel que venga, así como nos acercamos a ti, todos destruidos por el pecado, como aquella mujer que pudo llegar arrastrándose a ti, apenas se alcanzó a tocar el borde de tu manto. Así nos acercamos a ti, Señor, todos destruidos, todos desgarrados, todos enfermos, todos sucios, solamente para tratar de tocar el borde de tu manto. Cuando alguien se acerca a nosotros, que nos recuerde, Señor, cómo nos acercamos a ti y no rechazar a nadie. Que no se nos olvide que también esta es una manera de adorarte, entregando y dando a veces lo que no tenemos para que otros puedan acercarse a ti, Señor. Padre, te lo pedimos. Y si hay algo que hemos traído por mucho tiempo, Señor, ahora nosotros, ya como cristianos, en el corazón, que hemos venido arrastrando, no lo sé, alguna raíz de amargura, orgullo, falta de perdón, Señor, algo que no te hayamos entregado, Padre, ayúdanos a entregártelo, para que nuestro corazón esté sano, para que en este jardín puedan florecer, Señor, esas flores de tu palabra, de tu evangelio, que no esté marchito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén.